Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el libro bíblico de Marcos, el Evangelio según Marcos, y el subtítulo en el libro auxiliar es El reino de los cielos se ha acercado. En esta semana estamos en la lección número 6 que se titula De adentro hacia afuera, y durante toda la semana hemos visto realmente a qué hace alusión este título. Y este día, jueves 8 de agosto, el título es Cuidado con el pan en mal estado. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Está en la segunda parte de la lección de este día, pero hay lecciones importantes en las dos secuencias de versículos que nos ha tocado leer. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, los voy a invitar que ahí donde nos encontramos, inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponde, Señor. Y te agradecemos por perdonar nuestros pecados, por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por el cual podemos alcanzar la salvación. Esa sangre preciosa que fue derramada para la propiciación y el perdón de los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura, Señor, hasta que se cierre el tiempo de la gracia, hasta que esa puerta de la gracia sea cerrada y tú digas en el santuario celestial, en el lugar santísimo donde estás ministrando actualmente, Señor Jesús, consumado es. Ya todo ha finalizado y tú salgas, se cierre la puerta de la gracia y comiencen ya los eventos finales en esta tierra. Señor, que podamos estar preparados y que todo este estudio de tu palabra realmente fortalezca nuestra relación contigo, nos muestre qué son las enseñanzas que tú nos has dejado y sobre todo cómo debemos obedecer tus mandamientos y todo lo que está en tu palabra para nuestro bien. Todo lo que tú has dejado, Señor, te, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de este día. Perdona nuevamente nuestros pecados, Señor. Quédate con nosotros. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuidado con el pan en mal estado y empezamos a leer en Marcos 8 del 11 al 13. Acá la pregunta que viene con esta secuencia es: ¿qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? Vamos a ver, son solo tres versículos, 11 al 13. Leo en Marcos 8, en la versión Reina Valera del 60. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hermanos, acá realmente el punto focal de esta secuencia es el primer versículo, el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos, que era una secta de los estudiosos de la palabra de Dios, maestros de la ley, eran los dirigentes en las sinagogas. Realmente eran los dirigentes de la iglesia, hermanos, y ellos más que nadie debieron de haber sabido frente a quién estaban, porque ellos eran los eruditos que estudiaban los tiempos y la ley. Y el Antiguo Testamento fue clarísimo en señalar exactamente en qué fecha vendría Jesús. Que ellos debieron de haber sabido que estaban ante el Mesías, ante el Dios creador del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el creador del universo, y sin embargo le pedían señal. Recordemos, hermano, que toda la Biblia tiene una secuencia extraordinaria y guarda concordancia una parte con otra, y sobre todo los evangelios, porque muchos de estas secuencias eh, se tratan en los otros evangelios. De hecho, esta está en Mateo 16 del 1 al 4 y está un poco más explícita. Voy a compartir con ustedes Mateo 16 del 1 al 4 en la versión siempre Reina Valera del 60. Dice:
Vinieron los fariseos y los saduceos. Acá Mateo lo amplía un poco, ya no solo son los fariseos, sino que los saduceos, y curiosamente era otra secta que no creía en la resurrección de los muertos, y realmente era curioso porque los fariseos y los saduceos en la vida real no se llevaban, pero acá parece que habían hecho causa común en contra de nuestro Señor Jesús. Así que Mateo dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahí está nuevamente lo que vemos en Marcos. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el tiempo, señal, fue en varias partes donde le pidieron señal, realmente es en Mateo 12 donde quiero mostrarles que también se da esto y dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Aquí Mateo incluso ahora agrega los escribas, que eran específicamente los que transcribían los libros sagrados y los encargados de enseñar la ley al pueblo. Los escribas eran maestros, doctores de la ley también. Y junto con los fariseos eran los dirigentes en las sinagogas, eran los dirigentes religiosos que se encargaban, digamos, de todos los asuntos en las sinagogas, de enseñar, de mostrar la ley, y en el templo estaban los sacerdotes y los levitas. Pero acá en Mateo 12, leo en el versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Nuevamente ahí está pidiendo señal. Ven que en varias partes les pidieron una señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Se estaba refiriendo a ellos, a los dirigentes de la iglesia. Es increíble, pero les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hermanos, acá Jesús está realmente diciéndoles, nuevamente enunciándoles, no directamente, pero sí diciéndoles casi, casi, yo soy el Mesías. Aquí más que Jonás en este lugar, más que Salomón en este lugar, y donde Jesús ya, digamos, declaró su divinidad y su unicidad con el Padre, fue en aquella situación en que se encontró precisamente con estos incrédulos y adúlteros, generación mal y adúltera, como le llama Jesús, y les dijo, porque ellos le decían, nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús les dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y les dice esa frase extraordinaria, donde le dice, yo y el Padre somos el mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy, cuando le escuchaba cualquier judío, cualquier israelita, la asociaba precisamente con el Padre, con Jehová Dios Padre en el Antiguo Testamento, porque el gran yo soy era el que se había manifestado en el Antiguo Testamento, Dios. Y sin embargo, cuando Jesús se manifestó, y les dice yo soy el que soy, también él utilizó ese título y precisamente era un título sagrado que solo se refería a Dios y por eso quisieron apedrearlo, porque les dijo antes que Abraham fuese, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo estoy aquí frente a ustedes en calidad de 100% divino, 100% humano. Bien, hermanos, ahí vemos ya una enunciación que la señal que les iba a ser dada venía de las Escrituras. Aquí Jesús les estaba diciendo, estudien las Escrituras, ahí van a encontrar todo lo referente a mí, a las profecías y a quién soy yo y para qué he venido. Y aún les dijo, voy a estar 3 días, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, yo voy a estar 3 días en el seno de la tierra. Y después
la resurrección, la ascensión y la entronización de nuestro Señor Jesús en el cielo, cuando fue enviado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero esos son otros temas. Ahora regresemos acá a la señal. También esto está relacionado con otra parábola que encontramos en el libro de Lucas. El libro de Lucas se habla de la parábola del rico y Lázaro. Y precisamente también leo rápidamente eh, antes de ir a esa parábola, eh, bueno, también en Lucas ellos demandan una señal y precisamente esa parábola se encuentra en Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo, no voy a leer toda la parábola porque realmente esa parábola de Rick Lázaro ha sido muy tergiversada, hermanos, y realmente ha sido utilizada por las denominaciones que quieren hacer creer en la vida después de la muerte, en el alma inmortal, diciendo que hay un cielo y un infierno, y se agarran de esta parábola que es la única que menciona estos temas, pero que realmente está, cuando vemos el contexto, dentro de donde está colocada esta parábola en el libro de Lucas, vemos la parábola del mayordomo infiel, la ley y el reino de Dios, que si el mayordomo infiel es, no estamos haciendo la voluntad de Dios, la ley y el reino de Dios también nos llaman a obedecer a Dios. Y acá Jesús le está dando varias enseñanzas acerca de la fe, de creer en Dios, de estudiar su palabra, de creer en Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 20 que sigue, encontramos el episodio de los 10 leprosos que son sanados. Todos tuvieron fe, pero solo uno regresó a darle gracias a Jesús por haberlo sanado, y este era samaritano. Entonces ya Jesús nuevamente está dando lecciones a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, que eran los dirigentes religiosos de su tiempo, que los llama generación mala y adúltera. Pero ahora quisiera concentrarme en los últimos versículos de la palabra, de esta parábola del rico y Lázaro, porque precisamente se refieren a lo que Jesús le estaba diciendo acá en Marcos y en Mateo que leímos, que los está guiando hacia la palabra de Dios. Entonces, aquí está hablando el rico, ya desde el infierno, entre comillas, hablando con el padre Abraham, y le dice, entonces le digo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, de su padre biológico, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y es donde se agarran todas las denominaciones de decir, ya verá, hay un infierno eterno donde van a ser atormentados por la eternidad. No es correcto. Eso simplemente, este simplemente era una historia que Jesús estaba contando para dar este punto que viene a continuación. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces acá Abraham los estaba dirigiendo, Moisés y los profetas se refiere al Pentateuco, que son los 5 libros que escribió Moisés, y los profetas para el tiempo acá de Jesús eran los profetas, era el resto de la Biblia, de los libros históricos proféticos, exceptuando los de alabanza, que son los salmos, los proverbios y los cantares. Entonces, pero se refería básicamente a toda la escritura que ellos tenían en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Y dice Abraham contundentemente, y Abraham acá es un tipo de Dios, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces, el rico le dijo, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí esta última parte, hermanos, se refiere precisamente a la señal que estaban demandando los fariseos, saduceos y escribas. Danos una señal. Y acá lo mismo, el rico le está pidiendo que mande a Lázaro, que lo resucite y se lo mande para que les hable del lugar de tormento y de donde pueden ir si siguen la voluntad de Dios. Y esa es una señal, sería una señal, un milagro, eso es lo que estaban demandando. Y Dios es contundente y nos dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Así que, hermanos, no estemos demandando señal acerca de la divinidad y la voluntad de Dios,
la encontramos en su palabra y esa es la enseñanza de este día. Y precisamente también se refiere a las malas enseñanzas, las enseñanzas equivocadas y todas las doctrinas y tradiciones como las de la Iglesia Católica que los fariseos, saduceos y escribas se habían inventado, que eran una carga para el pueblo. Y aquí voy ya a la segunda parte. Dice, lee Marcos 8 14 al 21. ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Entonces, acá leo del 14, Marcos 8 del 14 al 21, siempre en la versión Reina Valera del 60, hermanos. Eh, Inicio. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y aquí es una secuencia que viene de la anterior. Jesús les está diciendo, ustedes han recibido todas las señales. Recuérdense los milagros que hice hace poco. Ustedes los acaban de ver. ¿Cómo van a creer que si solo traen un pan, yo no lo voy a multiplicar acá para darles de comer? Nuevamente les estaba diciendo, oh, generación incrédula, a sus propios discípulos. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Pero vamos a la parte de la levadura. Aquí sí se estaba refiriendo nuevamente a las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Dice, eh, acá en Lucas 12:1, por eso hay que referirnos a los otros evangelios para saber a qué se estaba refiriendo Jesús cuando mencionaba la levadura de los fariseos. Y veamos acá, hermanos, en Lucas 12:1 al 3. Dice, en esto juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado o leído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Hermanos, acá nuevamente la Biblia guarda una unidad extraordinaria, un consenso extraordinario entre todos sus libros, y porque acá dice que todo pecado encubierto será revelado, dice en otra parte de la Escritura, que todo lo que hemos hecho en secreto, acá dice que vendrá a la luz. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado. Realmente somos nosotros mismos cuando estamos en la privacidad de nuestro hogar y nadie nos está viendo. Pero volviendo a la levadura de los fariseos, acá dijo que era la hipocresía. Este es el primer la primera ampliación de lo que Jesús está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos en Marcos. La levadura es la hipocresía. Y acá en Mateo 16, en el versículo 6, veamos lo que dice. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí ya está uniendo el otro grupo, lo que yo les mencionaba, eran los dirigentes en ese tiempo, eran dos sectas distintas. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, es el mismo episodio. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, aquí ya está claro. Ya está claro a qué Jesús se está refiriendo con la levadura de los fariseos. Primero se refiere a la hipocresía, según leímos en Lucas, y aquí en Marcos es la doctrina
que ellos estaban enseñando. Por eso Jesús les decía generación mala y adúltera. Cuando en la Biblia encontramos una mujer adúltera, es una mujer que representa una iglesia, como en Apocalipsis, la mujer vestida de escarlata, y de oro y de escarlata, sentada sobre la bestia, representa a una iglesia apóstata, a una iglesia que enseña falsas enseñanzas. Allá también se lo llama el vino. Entonces acá la levadura son las falsas doctrinas y por eso Jesús acá en esta misma sección se estaba acusando de generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque habían adulterado las enseñanzas puras del Antiguo Testamento y por eso en la parábola de el Rico y Lázaro, la enseñanza que deja el evangelista es a Moisés y a los profetas tienen la palabra de Dios. Ahí tienen que referirse. Entonces, hermanos, hemos encontrado lecciones acá increíbles a partir de solo dos pequeñas secuencias que nos muestran que realmente debemos fortalecer nuestra relación con Jesús y tantas enseñanzas prácticas, pero realmente, hermanos, como dice la misma palabra, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso se refiere a la palabra eterna de nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente.